Buen día, profesor Andrés. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Julio Hernández y el día de hoy hablaremos un poco sobre la unidad uno del Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones. El tema es el ruido. Comencemos definiendo lo que es el ruido. El ruido es toda señal que se mezcla con la señal que se desea transmitir. Es el resultado de diversos tipos de perturbación que tienden a enmascarar la información que se presenta en la banda de frecuencia de la señal. Un ejemplo del ruido es cuando en la radio aparecen interferencias las cuales dificultan la tarea de percepción de la señal deseada. Otro ejemplo puede ser en el Wi-Fi de la casa, que puede verse afectado en su calidad por la interferencia del Wi-Fi del vecino. Hablemos de los tipos de ruido. Eh, Tenemos el ruido de disparo, que se produce por la llegada aleatoria de componentes portadores en el elemento de la salida de un dispositivo. El ruido de Johnson es generado por el equilibrio de las fluctuancias de corrientes eléctricas dentro de un conductor eléctrico, el cual tiene lugar de bajo voltaje. Ruido de ráfagas. Consiste en las sucesiones de escalones de transición de dos o más niveles en tiempo aleatorio. Tenemos el ruido de intermodulación. Es la entrega generada por la suma y diferencias creadas por la amplificación de dos o más frecuencias en un amplificador no lineal. También es importante hablar sobre el SNR o la relación ruido. Esta es la distancia que existe en la señal entre la señal portadora y el ruido. El ruido siempre va a existir en una transmisión y hay que tener en cuenta que mientras más alto sea nuestro SNR, de mejor calidad será la señal portadora. Este parámetro es importante tenerlo en cuenta en todos los tipos de transmisión, ya que no lo vamos a estar encontrando constantemente en el mundo de las telecomunicaciones. Por otro lado, si el SNR es muy bajo, este afectará a nuestra portadora, produciendo pérdida de paquetes, interrupciones, bajones de velocidad, entre otras cosas. Eh, para el montaje de esta práctica se necesitaban 4 resistencias de 100 kiloohmios, un amplificador 741, una batería de 9 voltios y la señal de ruido, la señal portadora y el osciloscopio. Primero comenzamos desplegando todos los, los elementos que requería la práctica. Luego pasamos, como ella viene por defecto, las resistencias vienen por defecto de 10K, las pasamos a 100K todas, las 4 que necesitábamos. Y por último ubicamos el osciloscopio. Acá ubicamos las señales, la señal portadora, se le asignaba la amplitud y la frecuencia que pedía la práctica, que la de la señal portadora, la amplitud era de 10 voltios y la frecuencia de 100 Hz. Y luego hicimos lo mismo con la del ruido, que la amplitud del ruido era de 500 milivoltios y de 2 kHz la frecuencia. Como estaban en milivoltios y la secta solo, el valor está solamente en voltios en el programa, tuvimos que llevarlo a 0.05 voltios.
tuvimos que hacer la conversión de 500 milivoltios a 0.05 voltios. Y luego procedíamos a realizar el montaje de la práctica, una vez teniendo ya todos los elementos que necesitábamos. Ubicamos R1 y R3, uno detrás de otro, ya que van en serie, directamente van conectados desde la señal hasta R1, luego va conectado de R1 a R3 y por último sale una conexión de R3 a la salida del amplificador o el pin 6 del amplificador 741. Ahí chequeamos que estuviera todo bien. Luego agarramos R2, lo conectamos al ruido y lo conectamos al pin 2 del amplificador. Y por último, la última resistencia que faltaba, que era la R4, iba al pin 3 y del pin 3 salía a tierra. Ahí estábamos buscando tierra porque no la había colocado no la había dejado montada todavía. Y faltaba por conectar la batería de 9 voltios que iba desde el pin 7 al positivo y el pin 4 al negativo de la batería. Ahí llevamos el osciloscopio que todavía no lo había dejado en el montaje tampoco. Y conectamos la señal directamente para conocer la señal pura, la portadora. La conectábamos en el pin A. Luego ahí verificábamos que fuera así. Luego abríamos un nodo entre R1, R3 y R2. Luego conectamos el ruido a la entrada B del osciloscopio y la salida del amplificador al punto C del osciloscopio, a la entrada C. Ahí hacemos correr el programa para que nos mostrara las señales. Como la señal del ruido, la amplitud es muy baja y no se ve, había que modificar la sensibilidad en el osciloscopio o el rango que vale cada cuadro en el osciloscopio. Y bueno, ahí teníamos la señal amarilla, es la señal portadora, la sinusoidal pura. El ruido es la señal azul. Y la púrpura es la señal portadora afectada por el ruido.
Para concluir, eh, esta práctica es importante ya que, como lo mencioné anteriormente, el ruido va a estar en todos los sistemas de transmisión y siempre vamos a estar em, eh, siempre vamos a tener esa interferencia ahí, ese ruido, en todos los sistemas de comunicación. Al tener herramientas como el SNR o conocer los tipos de ruido, sabemos ya lo que nos vamos a enfrentar. Así, de esta manera, poder atacar el problema directamente. Eh, y también es importante porque conocimos cómo afecta la señal, el ruido a la señal y lo que puede causar a la información que trae. O nos puede producir pérdidas en los paquetes, nos puede dar interrupciones o nos puede dar bajones de velocidad también. Eh, y bueno, conociendo todos estos síntomas que nos puede producir el ruido, podemos llegar a dar con el problema directamente si el problema llega a ser de ruido. Eh, Sin más que agregar, me despido agradeciendo su tiempo. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.